Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión. Con el favor del Santo bendito sea, continuamos con nuestro curso Los misterios revelados del Evangelio de Mateo. Hoy nos corresponde la clase número 14 de nuestro curso, donde estaremos revelando el secreto número 13. ¿Ya? Hemos dicho en todas las clases que este documento que que en Occidente conocemos como Nuevo Testamento pertenece a la rama judía de la Kabbalah, ¿ya? Entonces, los escritos, historias, párrafos, textos que nosotros podemos ver y personajes son códigos espirituales que nos revelan la realidad espiritual eh, dentro de dentro del mundo de la materia, la realidad espiritual que involucra el alma, el universo eh, y todo en cuanto a la dimensión superior. Ya las enseñanzas, los personajes, todo oculta un secreto, todo oculta un misterio. Shalom, mi bienvenido Enrique. El- Faltabas tú solamente para recibirte acá. Vamos a ver cuál es el texto literal de donde vamos a extraer el secreto. Vamos a proyectarlo acá. Ya. El texto que vamos a tomar el día de hoy es Mateo capítulo 5 del verso 13 al 30. Y nos dice el texto literal, y aquí está hablando dentro de lo literal Rabbi Yeshua, y dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ya, este texto también lo compartimos en el grupo de WhatsApp, así que me imagino que ustedes ya memorizaron o se dieron la idea de lo que toca el texto literal. Ya, a modo de introducción, quiero comentarles algo antes de pasar de lleno a los secretos. Hay un texto en la Torá que está en el libro de Levítico, Vaikra, Levítico capítulo 2, verso 13, donde la Torá nos dice, sazonarás con sal toda ofrenda de harina, aquí habla la Torá de la sal, no omitirá de tu ofrenda la sal de tu pacto con Dios, con toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Ya? Otra versión dice, con todas tus ofrendas ofrecerás sal, y aparece el término sal. ¿Por qué toco como referencia al texto de la Torá? Porque Rabí Yeshua le está hablando a los judíos de su generación y le está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Ya? Estos son comentarios a nivel literal los que estoy haciendo ahora. Estoy empezando como a pavimentar el terreno para luego adentrarnos a los códigos secretos. ¿Ya? Pero siempre me gusta comenzar con un comentario literal porque eso también ayuda a expandirnos o a crear la vasija para los secretos que vienen después. Entonces,
Ya sabemos que la Torá nos habla de la sal, ¿ya? Eh, los sabios, los sabios judíos comentan y nos dice que la razón por la que no se debe omitir la sal es que es algo que perdura, ¿ya? Es algo que perdura. Y una de las características simbólicas más importantes del sacrificio de animales que se debía hacer es recordar al pueblo de Israel, ¿ok? Así como a los individuos la permanencia del pacto de Dios con nosotros y que no es Él quien tiene que preocuparse por ser transitorio, sino nosotros los mortales. Viendo que Él, o sea, Kadosh Baruj Hu, el Creador, no necesita comida ni bebida, está esta legislación, que es parte de la Torá, está claramente destinada al beneficio del pueblo judío. Cuando una persona ha pecado y ha ofrecido un sacrificio para promover su expiación, sabiendo que después de eso estará libre de pecado, tendrá cuidado de no cometer un acto descuidado que resulte en que se vea obligado a purificarse del pecado. Si por el contrario no toma medidas para obtener la expiación, sin duda seguirá cometiendo pecados. Como han dicho nuestros sabios en el Tratado del Talmud, Tratado de Kiddushin, folio 20, una vez que una persona ha cometido un pecado y no se ha arrepentido, ni ha tomado medidas para rehabilitarse, el pecado ya no le parecerá una transgresión contra Dios, sino que lo tratará como si ni siquiera hubiera sido un pecado. Explican esto comparándolo con alguien que ha encontrado una mancha en su vestimenta exterior. A menos que tome medidas para eliminarla, pronto se convertirá en algo a lo que se acostumbrará y en poco tiempo toda su vestimenta se ensuciará. Con respecto a este tema, Salomón en el libro de Cogelet, es decir, Eclesiastés capítulo 9, verso 8, dice: asegúrate de que tus prendas sean blancas en todo momento. Nuestros sabios en el Talmud, en el Tratado de Makot, folio 2, agregan: no dejes que se manchen con el pecado. Si la Torá agregó numerosos mandamientos que la persona promedio cumpliría incluso si la Torá no se lo hubiera ordenado específicamente. Y la razón es que deseaba darnos oportunidades adicionales para adquirir méritos espirituales. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando de qué? De la permanencia del pacto de Dios con nosotros. Y sabemos que el pacto consta de dos partes. Ya el pacto no es solamente de una parte, el pacto es de dos partes. Entonces, por una parte, el pueblo judío, el pueblo de Israel, está comprometido con Hashem de guardar los preceptos, de guardar los misbot, los preceptos, las leyes de la Torá. Y por otra parte, el Eterno tiene eh, la bondad de bendecirnos. Pero por otra parte, el Eterno nos muestra la sal como un pacto eh, por su gran bondad de siempre, el Eterno perdonarnos, redimirnos, expiarnos, siempre cuando también nosotros estemos condicionados a la Teshuvah, ¿ok? A lo que llamamos como el retorno a Él, el retorno al Creador, retorno a la conexión, retorno a la luz, retorno a la Torá, retorno al camino, retorno incluso hasta a nosotros mismos, a la reconexión con nosotros mismos, porque Hashem también está dentro de nosotros. Por ende, volver a Hashem es volver a nosotros mismos, volver hacia nuestro interior, a donde Él también se oculta dentro de nosotros. Como está escrito, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos.
Entonces, la sal nos habla de qué, de perpetuidad, nos habla de algo eterno, de algo que tiene permanencia. ¿Ok? Entonces, eh, cuando Rabí Yeshua le está diciendo a sus discípulos, vosotros sois la sal, también le está diciendo que ustedes son un pueblo perpetuo. Ustedes son un pueblo que permanece, pero que permanece ¿en qué sentido? Haciendo la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso que el texto que leímos del verso 16 culmina diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿ok? Las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, por una parte, Rabí Yeshua está diciendo vuestras acciones, o sea, la Torah es perpetua, porque no puede haber acciones, ¿ok? Sin la Torah, porque la Torah es el manual que te lleva a la acción. Entonces, es por eso que en el mismo contexto, Rabí Yeshua, y esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, en el verso 17 de Mateo capítulo 5 va a decir, no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, la sal nos habla de el pacto perpetuo de Hashem, pero también nos habla de la perpetuidad del pueblo de Israel, guardando los preceptos de Hashem, guardando los mandamientos divinos, las leyes del cielo, en perpetuidad. Entonces, pero para guardar los mandamientos necesitamos saber cuáles son los preceptos. Y para saber cuáles son los preceptos necesitamos la Torá. Es decir, la Torá es eterna. La Torá es perpetua. Esto es maravilloso. Bien, entonces ya van entendiendo por qué, o sea, y de eso que estamos ya en un nivel remes, ¿ok? Tocando este aspecto de Rabí Yeshua. Pero ya vamos encaminándonos más allá. Ya de hecho hay varios comentarios. Nos habla el Kiksur de Shulchan Aruch, que es una misvá tener sal en la mesa. Esto ya es parte de lo que hacemos cuando partimos el pan. Es una misvá, dice el Kiksur Shulchan Aruch 41.6, tener sal en la mesa antes de partir el pan y mojar en ella el trozo de pan sobre el que se dijo Amoxi, la verajá, la bendición, que concluye Amoxi Lechem Min Haaretz. La razón de esto es que la mesa se compara con el altar en el sagrado templo y la comida simboliza la ofrenda, y esto lo podemos ver también en la mesa de Shabbat, donde partimos el pan, hacemos la bendición por la jalá, se unta el pan con sal, y ya sabes que cuando hablamos de sal ya estamos estimulando la conciencia, estamos estimulando el cerebro, ¿para qué? Para la perpetuidad, ¿ok? De la Torah, la perpetuidad de nuestra identidad, la perpetuidad del pacto de Hashem con su pueblo, con aquellos que han decidido hacer una alianza con Hashem. Qué tremendo, sí. Nos dice el Rebbe Nachman de Breslev en su libro Likutei Moharan 23.2, dice, el pacto corresponde a la sal que endulza el dolor de ganarse la vida, como se menciona también en el Zohar, en el libro del esplendor, Zohar 1, folio 241b, nos dice, si no fuera por la sal, el mundo no podría soportar la amargura. ¿Ok? Este es el significado que aparece en Números capítulo 18, verso 19. El pacto de sal es eterno. ¿Ok? Y ese Levítico 2.13, no deje de lado la sal del pacto de tu Señor. ¿Ok? Específicamente dice el Rabbi Nachman de Breslev, tu Señor, porque a través de esto te vuelve ligado a la piedad y también separado de la idolatría. Como está escrito también en el libro de Job, capítulo 19, verso 26, desde mi carne contemplo a Dios, en virtud de rectificar el Brit, es decir, el pacto, que hace la luz del rostro del Rey viviente que brille sobre él.
En el verso 14 dice, vosotros sois la luz, todo el pueblo de Israel es la luz del mundo. Está escrito en el libro del profeta el profeta Isaías, en el capítulo 42, verso 6, con justicia te llamé y fortaleceré tu mano y te formé y te di por pueblo, por luz de las naciones. ¿Okay? Cuando Rabí Yeshua le dice al pueblo judío, vosotros sois la luz del mundo, ¿ok? También esto está conectado con lo que el profeta Isaías está revelando al pueblo de Israel. Con justicia te llamé, hablando a Kadosh Baruj Hu, y fortaleceré tu mano, y te formé y te di por pueblo, por luz de las naciones. También puede leerse como para luz de los gentiles. O sea, ¿cómo ser luz? ¿Cómo el pueblo judío puede ser luz para los gentiles? Por Kiddush Hashem. Es decir, santificando y glorificando el nombre de Dios a través de buenas obras. Por eso que Rabí Yeshua termina diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean, es decir, para que los gentiles vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Entonces, eso se llama Kiddush Hashem, santificación del nombre de Hashem, dar gloria a Hashem a través de nuestras buenas obras. Como dijo Yeshua, verán vuestras obras y glorificarán a vuestro Padre que está en los cielos. En un mundo de muchas filosofías, el pueblo judío define buenas obras como todos los mandamientos éticos y positivos que se enseñan en la Sagrada Torá. Yeshua aquí está hablando a una audiencia de judíos, aquí en el contexto del texto, ¿ok? Audiencia de judíos, no hay gentil en mente cuando se da este discurso. Es la Torá de Moshe Rabenu, la Torá de Moisés, lo que da forma y define sus filosofías y normas morales. Por eso es importante lo que Yeshua va a decir después de esto. Ni penséis que he venido a abolir la Torá. ¿Ok? Esto es como introducción. Como base de introducción, ahora pasamos a los secretos. Vamos a elevarla ahora, Bezot Hashem, la enseñanza. El Rabbi Yeshua nos habla le dice al pueblo de Israel, vosotros sois sal y luz del mundo, que ya lo aclaramos en su contexto literal. El primer secreto que extraemos de este texto, ¿ok? Es que la Kabbalah es el fundamento. Así como la sal es el fundamento de todas las especias, y agrega gusto a la comida. ¿Ya? Como está escrito en el verso 5, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Es decir, fue el pueblo de Israel que recibió los secretos del cielo, fue el pueblo de Israel que recibió la Kabbalah. Entonces, se convierte en ejad con la Kabbalah, se convierte en una sola unidad con la Kabbalah. Entonces, la Kabbalah es el fundamento, así como la sal es el fundamento de toda la especie. Entonces, Rabí Yeshua dice, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. Descodificado este texto, nos dice que la espiritualidad, cuando comenzamos a recibir la luz superior dentro del alma, se dice que se expande en nosotros el gusto. Es decir, la luz ingresa, la luz de los secretos de la Torá, ¿ok? Que es la Kabbalah, ingresa a nuestro interior y el gusto se expande en nosotros, que está relacionado con la sal. Y en realidad no solamente el gusto, sino todos los sentidos. Pero los sentidos
que comienzan a ser influenciados por la sal, que viene siendo la Kabbalah, son los sentidos extrasensoriales, los sentidos del alma. Cuando recibimos la luz superior, la luz de los misterios de la Torá, se activa la extrasensorialidad en nosotros. Nuestra inclinación al mal, materia egoísta de la cual estamos compuestos, es una comida, es como una comida sin condimento. No tenemos placer en ella. Es decir, la sal representa la Kabbalah, pero el instinto, el ego de la persona, representa, es representado como una persona que tiene una comida sin condimento. No, no hay placer en ella. Es por eso que cuando tú hablas con una persona egoísta, tú no encuentras ningún placer en esa persona. No te dan ganas de hablar más con esa persona. Pero cuando tú ves a una persona, que es sabia en la Torá, una persona que es coherente con la Torá, una persona que tan solo oír palabras de Torá es capaz, o sea, al oír palabras de Torá, esa persona se limpia, se purifica, recibe paz interior o incluso hasta santificación de su alma. O sea, es como que si esa persona quien escuchó estuviera fuera de la sal. O sea, la persona va a representar la comida, sus órganos van a representar la comida, sus instintos van a representar la comida y el alma. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿A qué llegamos? Que lo que va a sazonar va a ser la luz que esa persona tiene en su alma. O sea, Rabbi Yeshua te está diciendo, tú puedes ser como la sal. Si tú deseas ser como la sal, pues deja que esa sal ingrese en ti. Y la sal es la Kabbalah. La sal son los misterios de la Torá. Son los secretos del cielo. O sea, son los secretos del cielo los que van a sazonar en las almas que están en amargura en el mundo. Entonces, consecuentemente la sal sazona y da el gusto. Se creó la inclinación al mal, pero también se creó la Torá como condimento. Al agregar el condimento que la luz superior nos trae mediante la intención correcta, ese material recibe un gusto maravilloso. Entonces tenemos la inclinación al mal, que va a representar una comida sin condimento, y a la par tenemos la Kabbalah con el condimento. Exactamente, Amabel. Exactamente. ¿Sí? Si no hubiera sal, no se podría atraer la línea media y el mundo no podría soportar la amargura. La combinación que hagamos de los dos crea la línea media o el balance, el equilibrio. ¿Y qué significa un ser equilibrado? La Cábala dice que el ser humano está compuesto de dos dimensiones. La dimensión física, que vivimos por medio de los cinco sentidos, y la dimensión espiritual, que se activa por medio de la extrasensorialidad. Entonces nosotros debemos ser seres equilibrados, es decir, no podemos ser tan espirituales de tal manera que abandonemos esta dimensión, ni ser tan materialistas que ni pensemos en la vida espiritual. Entonces ahí juega un papel muy importante la sal, porque si no hubiera sal no podría haber la línea media.
Y la Kabbalah, los misterios de la Torah, nos llevan a nosotros a vivir una vida equilibrada. El mundo que solo se vive con la materialidad y que no se piensa en la espiritualidad, como también hubiera gente tan espiritual que abandonara la parte material, este mundo sería completamente loco. ¿Ya? Y lo otro que nos enseña Rabbi Yeshua, ¿ok? Es que la motivación correcta al estudiar la Kabbalah solo debe ser con el objetivo de glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Es decir, conviértete en una sal, conviértete en luz del mundo. Pero, ¿para qué? ¿Para gloria personal? Es decir, tú quieres los secretos del cielo para gloria personal. No, la motivación correcta tiene que ser glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. Glorificar a la Sof, glorificar a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Como está escrito en el verso 14 a 16, vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque el objetivo por el cual Dios creó al hombre es para que se consagre al estudio de la Kabbalah. De hecho, el estudio de la Kabbalah es lo que le va a darle la respuesta al alma, lo que le va a darle la respuesta al individuo, a la persona en este mundo de cómo debe dirigir su camino. Entonces, cada vez que una persona saca espacio en su vida, invierte tiempo para estudiar la Kabbalah o los secretos, los misterios de la Torá, está glorificando a Kadosh Baruj Hu, está glorificando a su creador, está cumpliendo con el propósito por el cual vino a esta tierra. Dicho de otra forma, todas las personas que pasen por esta dimensión y se dediquen a cualquier otra cosa, menos a estudiar y a apartar tiempo para los misterios de la Torá, esa persona pierde su vida. No supo a qué vino a este mundo. Y como no supo a qué vino a este mundo, cuando se desenfunde del cuerpo, cuando se desencarne del cuerpo en el momento de morir, esa alma va a tener grandes confusiones. Consecuentemente, le oímos decir a Rabí Yeshua, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su alma? Es decir, no cumplió el objetivo de la esencia verdadera por el cual vino a este mundo. Así que todas las personas que tienen la oportunidad de estudiar los secretos de la Torá, ¿ok? O los secretos que se encuentran incluso codificados en el Nuevo Testamento, o los que estamos revelando en el Evangelio de Mateo, están cumpliendo con el objetivo por el cual vinieron a este mundo. ¿Ok? Perfecto. Esta ha sido la clase número 14 de nuestro curso. Hemos tocado bastantes puntos. Literales, pasamos por los 4 niveles de entendimiento de la Torá en esta clase, ¿sí? Hasta llegar al Sod, hasta llegar al misterio. Entonces, vamos a pasar a la sesión de comentarios, eh, preguntas y respuestas, ¿ok?